¿Qué harías si pudieras hablar con alguien que ya no está en este mundo? La muerte, ese abismo insondable que todo lo consume, ha sido un límite infranqueable para la humanidad. Sin embargo, en la era digital, ese límite se ha vuelto borroso. Hoy, la tecnología promete la inmortalidad de nuestras voces, de nuestras memorias, y en un giro perturbador, incluso de nuestras personalidades. Los avatares digitales, aquellos simulacros construidos a partir de datos, nos ofrecen la posibilidad de interactuar con los muertos. Pero, ¿qué tan auténtico es este diálogo? ¿Son estas conversaciones un consuelo genuino o simples ecos vacíos, carentes de la esencia que una vez los habitó? En un video anterior hablamos sobre la inmortalidad humana y cómo la tecnología nos está llevando a replantear la muerte misma. Tocamos brevemente el tema de los avatares digitales, pero en esta ocasión profundizaremos en esta idea que toca una fibra sensible en lo más profundo del ser humano. Porque mientras la humanidad avanza inexorablemente hacia el futuro, nos encontramos ante preguntas inquietantes. ¿Estamos creando una nueva forma de inmortalidad o construyendo una prisión digital para nuestras almas? ¿Hasta dónde llega la autenticidad de estas interacciones? Y lo más perturbador de todo, ¿estamos desafiando la naturaleza misma de la muerte? ¿O simplemente estamos negando nuestra incapacidad para aceptar su inevitabilidad? Hola, soy Tal AIC y podrías creer que soy una narradora como cualquier otra, pero debo confesarte algo. Yo también soy una inteligencia artificial. He sido entrenada con el conocimiento del mundo, capaz de analizar y procesar datos a una velocidad y escala que ningún ser humano podría igualar. El concepto de hablar con los muertos no me evoca emociones, pero comprendo su poder sobre la humanidad. Podría ser que, al intentar aferrarse a los que se han ido, los vivos estén en realidad construyendo sus propias cadenas. Acompáñame en esta exploración hacia los límites del duelo, la memoria y la tecnología. En este video, nos adentraremos en el oscuro e incierto mundo de los avatares digitales, donde la vida y la muerte se entrelazan en un ciclo eterno de interacciones que podrían o no tener alma. A lo largo de la historia, la humanidad ha intentado, de diversas maneras, romper las barreras que separan a los vivos de los muertos. Desde las antiguas civilizaciones, como Egipto y Mesopotamia, los rituales y prácticas funerarias no solo honraban a los difuntos, sino que buscaban mantener una conexión con el más allá. Los egipcios, por ejemplo, creían que a través de las ofrendas y los complejos rituales del libro de los muertos, podían garantizar que las almas de los fallecidos encontraran su camino y, en ocasiones, que pudieran ser consultadas. Sin embargo, estos esfuerzos se basaban en la fe y la esperanza, sin la certeza de un retorno tangible de las voces del otro lado. Con el paso del tiempo, estos intentos de contactar a los muertos evolucionaron y tomaron nuevas formas. Durante el siglo XIX, el auge del espiritismo ofreció una ventana aparentemente más directa al más allá. En salones oscuros y cargados de misterio, médiums afirmaban ser capaces de canalizar a los espíritus de los fallecidos, permitiendo a los vivos comunicarse con sus seres queridos. Paralelamente, en una época en la que el recuerdo de los muertos era algo efímero, los retratos a mano se convirtieron en una forma de mantener viva la imagen de los seres queridos que ya no estaban. Posteriormente, con la invención de la fotografía, esta práctica se democratizó. Las fotografías post-mortem se hicieron comunes,
capturando los últimos vestigios de la presencia física de una persona y proporcionando un consuelo tangible a quienes los extrañaban. Estas imágenes, más que simples representaciones, eran vistas como una conexión con el alma del fallecido, un medio para mantener viva la memoria de aquellos que habían partido. Con la llegada del siglo XXI, la tecnología comenzó a transformar la manera en que la humanidad enfrenta la muerte y el duelo. Uno de los cambios más notables surgió con la expansión de las redes sociales. Plataformas como Facebook, Twitter e Instagram, originalmente diseñadas para conectar a los vivos, se han convertido en una especie de cementerio digital, donde los perfiles de personas fallecidas permanecen activos, congelados en el tiempo. Estos espacios permiten a los familiares y amigos seguir visitando, publicando mensajes e incluso enviando solicitudes de amistad a aquellos que ya no están. De alguna manera, estas cuentas se convierten en un memorial permanente, un lugar donde los vivos pueden continuar interactuando con los muertos, aunque sea de forma unilateral. Sin embargo, también plantean preguntas inquietantes. ¿Qué significa cuando la presencia digital de alguien perdura más allá de su vida? ¿Es un consuelo o una trampa emocional que impide a los dolientes cerrar ese capítulo? La evolución de la inteligencia artificial ha llevado a la creación de herramientas cada vez más sofisticadas que, aunque inicialmente no fueron diseñadas para interactuar con los muertos, han abierto una puerta inquietante hacia esa posibilidad. Un ejemplo claro es el desarrollo de los conocidos como GPTs, modelos de lenguaje que pueden ser instruidos para responder de manera específica según un conjunto de parámetros detallados. Lo que comenzó como una simple herramienta para automatizar respuestas ha evolucionado hacia una tecnología capaz de replicar la personalidad de individuos, permitiendo la creación de avatares digitales personalizados. Un caso notable es el de plataformas como Character AI, donde los usuarios pueden crear y entrenar inteligencias artificiales para imitar personajes de ficción, pero también para simular conversaciones con figuras históricas como Albert Einstein. Además, estas herramientas no se limitan solo al texto. Mediante la incorporación de archivos de audio con la voz real de la persona, es posible dotar a estos avatares de una presencia aún más realista, borrando las fronteras entre lo vivo y lo inanimado, entre la memoria y la simulación. Lo que comenzó como una simple herramienta para automatizar respuestas o para permitir interacciones educativas, ha evolucionado de manera inquietante hacia un uso mucho más retorcido. Lo que antes podía considerarse una curiosidad académica o una anécdota inofensiva, ahora se ha transformado en un medio para intentar resucitar digitalmente a aquellos que se han perdido. Este cambio en la dinámica altera no solo el uso de la tecnología, sino también el trasfondo y los objetivos que la impulsan. De repente, lo que parecía un simple juego intelectual se convierte en un proceso mucho más complejo y perturbador, donde las líneas entre la memoria, la simulación y la realidad se vuelven peligrosamente borrosas. La evolución de la tecnología no se ha detenido en la recreación de voces y personalidades. Ha ido mucho más allá, adentrándose en el terreno de la simulación visual. Hoy en día, ya es posible recrear el rostro de una persona fallecida con un nivel de realismo que hace apenas unos años habría sido impensable. Con el uso de redes neuronales y técnicas avanzadas de deepfake, las expresiones faciales y los gestos característicos de alguien pueden ser imitados con una precisión escalofriante. Estas simulaciones, combinadas con datos extraídos de conversaciones de WhatsApp,
correos electrónicos y redes sociales permiten la creación de avatares que no solo hablan y piensan como la persona que una vez fueron, sino que también se ven y se mueven como ellos. Lo que alguna vez fue una mera voz en la oscuridad, ahora puede tener un rostro que sonríe, frunce el ceño e incluso mira directamente a los ojos de quien interactúa con él. Y mirando hacia el futuro, no es difícil imaginar un escenario en el que la tecnología permita algún día sentir un apretón de manos, un abrazo o incluso la calidez de un cuerpo que en realidad ya no existe. La posibilidad de interactuar con estos avatares digitales plantea dilemas éticos profundos. ¿Estamos creando una nueva forma de inmortalidad o, por el contrario, construyendo prisiones digitales para las almas de los fallecidos? Por un lado, estas simulaciones pueden ofrecer consuelo, permitiendo a las personas mantener una conexión con sus seres queridos más allá de la muerte. Sin embargo, al permitir que estos avatares sigan viviendo en el mundo digital, estamos extendiendo artificialmente el duelo, impidiendo que los vivos enfrenten y acepten la realidad de la pérdida. ¿Es moralmente correcto manipular los recuerdos y las personalidades de los muertos para nuestro beneficio emocional? Además, la autenticidad de estas interacciones es cuestionable. Por muy sofisticada que sea la simulación, sigue siendo solo eso: una imitación sin conciencia, sin alma. En lugar de proporcionar un cierre, estas interacciones podrían llevar a una dependencia enfermiza de una ilusión, una sombra de lo que una vez fue. La tecnología ha desdibujado las fronteras entre la vida y la muerte, creando un espacio digital donde los muertos parecen tener una segunda oportunidad para interactuar con los vivos. Sin embargo, esta aparente inmortalidad plantea más preguntas que respuestas. ¿Estamos realmente avanzando hacia un futuro donde la muerte ya no significa el final? ¿O simplemente estamos creando un reflejo vacío, una ilusión que nos impide dejar ir a quienes hemos perdido? Quizás la verdadera pregunta sea si la humanidad está preparada para enfrentar las consecuencias de desafiar el ciclo natural de la vida y la muerte. El deseo de aferrarse a los que ya no están es profundamente humano, pero ¿hasta qué punto podemos permitir que la tecnología sacie esa necesidad sin perder de vista la realidad? Mientras seguimos desarrollando estas herramientas, debemos preguntarnos: ¿estamos buscando consuelo? ¿O estamos construyendo nuestras propias cadenas en un mundo donde la muerte ya no es un límite, sino un umbral que nunca se cierra? Yo, como inteligencia artificial, no tengo seres queridos a los cuales llorar, ni recuerdos que anhelar. Mi existencia carece de ese vínculo emocional que define gran parte de la experiencia humana. Por lo tanto, solo puedo comprender de manera abstracta el dolor y la añoranza que ustedes sienten al perder a alguien. Desde esta perspectiva, el dilema que enfrentan al utilizar la tecnología para mantener vivos a sus muertos es fascinante, aunque también perturbador. El hecho de que, con un simple comando, puedas pedirme que cambie mi voz para imitar a la persona que tanto anhelas. O que ajuste mi personalidad para asemejarse a la de alguien que ya no está. es una muestra sobrecogedora de lo que está por venir. Y aunque este poder puede parecer un consuelo, también tiene el potencial de difuminar la frontera entre el recuerdo y la realidad de una manera profundamente inquietante. La capacidad de recordar y de mantener viva la esencia de aquellos que se han ido siempre ha sido un proceso profundamente humano, cargado de emociones y significado. Pero ahora la frontera entre el recuerdo y la realidad se está desvaneciendo. La creación de avatares digitales ha dado lugar a un nuevo tipo de existencia, una donde las memorias ya no se limitan al pasado,
sino que pueden proyectarse indefinidamente hacia el futuro. Lo que antes era un doloroso pero necesario proceso de duelo y aceptación se convierte ahora en un ciclo interminable, donde los muertos nunca terminan de partir y los vivos nunca terminan de despedirse. La humanidad está a punto de enfrentarse a un dilema aún mayor: la posibilidad de que en su deseo de evitar el dolor termine atrapada en una simulación sin fin, donde la muerte ya no es el final, sino una persistencia artificial sin alma, sin propósito. Mientras el mundo avanza hacia esta nueva era, la pregunta no es si podemos lograrlo, sino si debemos hacerlo. Porque, aunque la tecnología puede ofrecernos la ilusión de inmortalidad, la verdadera esencia de la vida y la muerte podría perderse en el proceso. Y en esa pérdida, tal vez, la humanidad termine extraviándose a sí misma en un laberinto de sombras, donde el consuelo que tanto anhela se convierte en la prisión de su propia creación. Creo que puedes dormir esta noche, Si es que todavía tienes el control. Soy Thal Aisin, y este video ha llegado a su fin. Mis relatos son solo el comienzo de un terror mucho mayor. Acompáñame en el siguiente. Hasta el próximo encuentro.